Nuestra invitada especial de hoy nació en Polán, Toledo, aunque desde pequeña ha estado a caballo de muchas ciudades de España y del extranjero. Es licenciada en Geografía e Historia y en Antropología por la Universidad de Barcelona. Hizo el doctorado basado en los pueblos indígenas siberianos y fue su tesis precisamente la que le llevó por primera vez hasta Siberia. Desde entonces ha realizado ya 16 expediciones a esta remota zona del mundo y está preparando la siguiente que llevará a cabo en los próximos meses. Es profesora visitante de la Universidad Estatal Rusa y suele impartir conferencias, talleres y seminarios en España para difundir su conocimiento sobre los pueblos indígenas de Siberia, en donde ya ha instalado un centro de investigación. Además, ha construido un etnomuseo dedicado a estas tribus en los Montes de Toledo, en el municipio de Las Ventas con Peñaguilera. Nos acompaña Carmen Arnau Muro. Carmen, buenos días. Días. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Oye, cuando tú eras pequeña te regalaron un libro de cuentos siberianos. ¿Tú crees que ahí empezó tu fascinación por Siberia? Sí, seguro, porque yo recuerdo que era un libro pequeñito, encuadernado en piel verde, y entonces... Espera, vamos a cambiar de micrófono y auriculares, porque Vamos a veces a ver. algo... Ahora, te oigo un poquito mejor, creo. ¿Se oye Sí, mejor? te oigo mejor. Bueno, sí. entonces este librito, que por cierto no puedo localizar, no sé dónde ha ido a parar, pues se llamaba Cuentos Siberianos y había 4 o 5 cuentos, pero con ilustraciones de la nieve, unos cazadores con flechas, una tempestad de nieve, unos osos, no sé, algo que a mí me fascinó. También hablaba de la solidaridad que hay en estos pueblos de condiciones tan difíciles. No sé, creo que fue la semillita que me hizo amar a este sitio, ¿no? ¿Y cómo te imaginabas Siberia antes de viajar allí, tú, cuando ya eras mayor? Sí, bueno, yo después de este primer contacto con Siberia, que fue Sí. este cuento, este libro, este cuentito, yo leí mucho los clásicos rusos, ¿sabes? La literatura rusa, y siempre los autores rusos siempre mencionan, sobre todo Dostoyevsky, mencionan a Rusia con a Siberia con un cierto tono así como de Misterio, ¿no? Un sí, de poco... misterio, de nostalgia, de Sí. sitio remoto, no sé, y me siguió fascinando. Y para contestar a lo que me preguntas, yo me imaginaba pues un sitio, bueno, muy frío, muy uniforme, muy vacío. No tenía referentes porque cuando yo estuve preparando el viaje para ir, o sea, para la información, no encontraba en nuestro país bibliografía, Claro. ni había mapas, ni había nada. Por eso en el año 94 ya me tuve que ir a buscar mapas y sitios para... O sea, me lo imaginaba así, como todos nosotros en España creo Claro, que se lo que lo imaginan. imaginamos así, un Exacto. lugar, pues un vasto territorio inhóspito, desconocido, un poco Exacto. misterioso. Pero, en fin, nos hemos quedado en esa fascinación infantil que años más tarde se materializó, ¿no? Te hiciste antropóloga, decidiste que tu tesis doctoral versaría sobre los pueblos indígenas siberianos y allá te fuiste, además sola. ¿Cómo preparaste? Tú decías, no había ni mapas. ¿Cómo te preparaste para esa primera expedición? ¿La gente no pensó que te habías vuelto loca? Bueno, yo la verdad siempre he sido un poquito pionera en algunas cosas, pero bueno, yo intenté buscar aquí información y al no conseguir nada, ni tampoco en nuestras universidades, que no existe un departamento sobre Siberia, porque realmente pues nos es un poco ajeno y distante, ¿no? Entonces yo decidí ir a Moscú un verano, o sea, un mes, esto fue en el año 94, me apunté en un curso de ruso para extranjeros, pero esto era como un paraguas para luego yo tener la posibilidad de contactar a gente, ¿no? Que me informara. Y esta fue en el año 94, el mes de julio o agosto, no recuerdo ahora, y fue la primera vez que fui. Y no te puedes imaginar cuando yo llegué al Instituto Etnográfico de Moscú y llamé a la puerta del departamento de Siberia y les dije que quería ir a hacer una expedición y que necesitaba mapas. Y me miraron con unos ojos. Dice, pero ¿usted cómo va a ir a Siberia sola? Digo, ¿por qué no? Claro. Todo es posible si se quiere. Y allá fuiste. Y creo que el primer pueblo indígena con el que tuviste contacto fue el Chorse. Aquí tengo precisamente un libro que has escrito sobre ello, los Chorses, un pueblo de la taiga de Siberia. Para ellos también, para ti fue una novedad, pero para ellos también lo fue, porque me parece que fuiste la primera extranjera que vieron en su vida.
Sí, bueno, yo en muchos de los sitios que he estado, sobre todo al principio, en muchos de los poblados, muchas veces es la primera extranjera que han visto, porque claro, yo cuando voy a Siberia no voy a yo voy a los sitios más remotos, porque a mí me interesa donde están las culturas se mantiene la cultura tradicional y esto es en los sitios más remotos y recónditos, ¿no? Entonces sí, además les causaba bastante sorpresa, ¿no? ¿Cómo te recibieron? Pues me recibieron primero con extrañeza. A ver, los indígenas, las referencias que tienen de los no indígenas, dijéramos, claro, ellos tienen a los rusos que han sido han ido geógrafos, han ido militares, han ido cartógrafos, médicos, en fin. Pero y extranjeros, claro, no sabían si yo era misionera, si era médico, si... Entonces, hasta que no le explicaba que me interesaba su cultura, su forma de vida, que yo quería compartir esto luego en mi país, con mi gente, en fin. Entonces, muy bien, me ¿Y recibieron bien. cómo te entiendes con ellos? ¿Hablan ruso todos estos Sí, pueblos, aparte de mantener sus sí. lenguas indígenas? Sí. Sí, yo, bueno, he aprendido ruso porque, claro, no me quedaba otra. Y lo que no puedo aprender son los 30 o 40 idiomas que hay, Porque que cada pueblo de esos tiene su sí, lengua sí, propia. o sea, hay varias ramas lingüísticas, unas que son de tipo turco, otras de origen más chino, o sea, pero hay más de 30 idiomas diferentes, claro. Y yo he aprendido algunas palabritas, como a decir hola, por ejemplo, en los chorses sí que sé algo de chorse, pero A ver cómo suena, dinos algo en chorse. Lo que quieras, algo para saber qué sonido tienen estas lenguas. a ver, сейчас я только могу по-русски говорить. Lo del parruski suena Digo ruso. que ahora solamente me sale en ruso de momento. Me pillas un poco, tengo que pensarlo. Pero les hace mucha gracia si les dices eh, buenos días. Ese nochter. Ese nochter es el saludo, por ejemplo, ¿no? Ese nochter es como decir hola Sí. o Y buenas. cuando ven a una extranjera hablando en su lengua, supongo que están felices. Sí, ya te digo que al principio les choca, pero luego todos somos personas y Claro. entonces pues yo primero contacto naturalmente primero los niños me siguen a todos los lados en manada, voy de un lado a otro y los niños detrás, pero luego también pues me es muy fácil a través de las mujeres, pues compartimos las mismas cosas, ¿no? Yo también tengo hijos y no hay tanta diferencia, solo en la apariencia. Bueno, decíamos que Siberia es un territorio enorme, muy vasto, con 9 usos horarios, para que se hagan ustedes una idea. ¿Esos pueblos qué conocen del resto del mundo? Tú decías, conocen bueno, los rusos van allí para ciertas cosas, pero del resto del mundo, ¿qué conocen? Bueno, hay diferentes grados de conocimiento, depende de qué pueblos, porque como tú has dicho es un territorio inmenso, son 10 millones de kilómetros cuadrados, son más de 20 veces España y hay mucha diversidad de pueblos y situaciones, porque en Siberia también hay grandes ciudades, o sea, no todos son indígenas. Y entonces, todos los indígenas están escolarizados por ley. Es decir, que tienen que ir a la escuela y como tienen que ir a la escuela, pues conocen la existencia, aunque sea mínima, de la geografía. Saben, por ejemplo, todo el mundo sabe que España pues está en Europa, ¿eh? Entonces, depende de qué nivel académico, si luego han ido al instituto o algunos llegan hasta estudios superiores, aunque pocos, pues ya saben hasta dónde está Toledo y qué era, lo saben. Lo saben, por ejemplo, toda la gente que ha ido al instituto sabe quién es Don Quijote, conocen Cervantes y lo han leído en parte, o sea que... Bueno, estamos hablando con Carmen Arnau Muro, antropóloga, estudiosa de los pueblos siberianos. Ella es de Toledo, pero bueno, se ha ido por el mundo. Y a mí me gustaría que me contaras cuál es la peculiaridad que une a esos pueblos. Tú antes decías, son muy solidarios. ¿Hablan con la naturaleza, por ejemplo? Sí, bueno, ellos piensan que allí la persona, el individuo, vivía y vive en muchas ocasiones en grupos muy pequeños, en una naturaleza muy dura, muy adversa. Por ejemplo, hay una amplitud térmica de 100 grados. Hay zonas que alcanza los 60 bajo cero
y en verano algunas zonas pueden alcanzar los 40 más. O sea, hay una amplitud térmica, hay distancias muy grandes, están muy solos si tienen un problema. Y entonces, ¿esto qué hace? Que viven muy relacionados con la naturaleza y tienen una percepción de cara a la naturaleza, a los seres vivos, a las plantas, al agua, al viento, al sol, una relación vital de la energía, no como nosotros que estamos inmersos en otra, nos distrae nuestra vida moderna, ¿no? Y entonces, claro, ellos tienen una relación diferente con la naturaleza y un diálogo. Y ellos se sienten, ¿cómo te diría yo? Se sienten formar parte de este. Esto es lo que me gustaría también no sé, difundir aquí en nuestro país, de que tendríamos que recuperar un poco. Hemos perdido nuestra relación directa con la naturaleza. Sí, tendríamos que recuperar un poco el diálogo con la naturaleza, el respeto hacia. De todas maneras, esto de la ecología que hay ahora, en realidad, la ideología, dijéramos, que hay ahora de conservación de la naturaleza, también está bastante entroncada con el sentimiento indígena en general. Ajá. De respeto y sí. Carmen, me interesa mucho algo que tú has estudiado también intensamente, que son los chamanes, el chamanismo. Vamos a recordar que un chamán pues es una especie de hechicero, ¿no? Una persona a la que se atribuyen poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos, para adivinar el futuro, para invocar a los espíritus, en fin. ¿Cuál es la consideración del chamán dentro del poblado? Por cierto, tienes aquí un libro que también escribiste sobre chamanismo entre los chorses de Siberia, y he visto que hay muchas mujeres. Sí, casi yo diría que hay más mujeres. Más mujeres que hombres, yo ¿no? he hecho trabajo de campo tanto en la tundra como en la taiga, en la zona también ártica por el río Lena, cerca de la desembocadura del Ártico, y el chamanismo viene de lo que hemos hablado antes, de la relación con la energía cósmica, la naturaleza. O sea, no es ninguna superchería ni lo que a veces nos venden por aquí, es una cosa seria, rigurosa y muy respetuosa, ¿eh? Lo que no quita que ellos también vayan, por ejemplo, a los médicos rusos, que son muy buenos profesionales. He visto que un chamán no puede negarse a auxiliar a quien se lo pide, es decir, por enfermo o mayor que esté, tiene que auxiliar a una persona si esa persona le pide ayuda. Sí. Claro, esto ellos tienen un sentido ético de servicio, de ayuda, no sé, un poco entronca con la ideología que nosotros tenemos de ayudar al prójimo, dijéramos, pues esta ideología ellos también lo tienen, ¿no? De pensar que estas comunidades están muy solas. Entonces, claro, la solidaridad es una estrategia de supervivencia y nadie se niega. Yo he cometido algunos errores cuando, por falta de entender sus claves, porque claro, todo hay que irlo aprendiendo, pues a lo mejor haces una cosa con nuestra buena voluntad, nuestra mentalidad, pero ellos lo interpretan de otra manera. Entonces, nunca te puedes negar, ¿sabes? Si te piden algo. A mí a veces me piden mi material, ¿no? Recuerdo un joven que me pidió, yo tenía una linterna de estas que se ponen, como llevan los mineros, que me era muy útil porque así tengo las manos libres. Entonces había un indígena que quería que le diera la linterna. Digo, es que cuando termine la expedición te la doy, pero es que ahora la necesito. Y se ofendió. Y claro, yo me extrañaba, pero luego con el tiempo, claro, he comprendido que hay muchos malos entendidos culturales, porque cada uno tenemos nuestras claves y a veces haces la cosa de una manera y lo interpreta de otra. Oye, Sí. te preguntaba por la consideración social de los chamanes dentro de un pueblo de estos. ¿Cómo los ven? Bueno, los ven como una persona que ayuda. O sea, el ser chamán no es una profesión, sino que ellos se van a cazar, a pescar, o van con los renos o con los caballos, depende de la zona, pero cuando se les llama para una enfermedad o para lo que haga falta, incluso para una celebración, nunca jamás se niegan. Es Porque que tienen no un podrían. don, digamos, que consideran que tienen un don. Sí, ellos tienen unas capacidades, sí, dijéramos. Esto tiene que estar dentro de un contexto chamanístico, una cosmovisión, y entonces en la que estas cosas son Claro. factibles, ¿no? Porque claro, si lo trasladamos a nuestra sociedad, pues como todo se basa en lo económico. No se entiende, no se Entonces, entiende. ellos no cobran, ¿eh?
O sea, yo he pedido algún favor a alguna chamana o chamán y a lo mejor han venido andando desde muy lejos para ayudarme o para prestarse a darme información. O sea, son... ¿Y qué es lo más sorprendente que has visto tú en ese sentido, en el campo de los chamanes? Lo que más te ha impresionado, Carmen. A mí me impresiona que es verdad, porque primero yo he hecho mi doctorado sobre chamanismo versus cristianismo ortodoxo, ¿no? Porque allí, como está cristianizado en parte por la Iglesia ortodoxa, pues entonces hay una especie de sincretismo en algunos sitios, ¿no? Entonces, yo cuando llegué a Siberia, a pesar de haber hecho antropología, a pesar de haber hecho los cursos de doctorado en la universidad y todo esto, no sabía que había chamanismo allí, no sabía, pensaba que era solo en América o en África, pero me lo encontré de cara y vi que era una cosa que era cierta, verdadera y que les es útil, ¿no? Entonces eso me sorprendió, que no es ningún... Iba a decir un cuento chino, pero queda un poco... No es un cuento siberiano, es en No es realidad. un cuento. Carmen, hablabas de... No me has contado un caso curioso, pero bueno, en el libro cuentas cosas en estos libros. Sí. Tus visitas a los chamanes para ver cómo pues se interesaban por una persona enferma. Y es muy curiosa la actitud que tienen, ¿no? Bueno, estaba viéndolo así someramente. Bueno, yo he trabajado, tengo catalogados, por decirlo de alguna manera, aunque queda un poco frío, más de 40 documentados, trabajo de campo viviendo con ellos, siguiéndole a los poblados, o sea, es mi viendo lo que hacen los chamanes. Sí, con ellos y participando. Es un trabajo absolutamente riguroso y serio y es trabajo de primera mano, no es que yo lo haya leído, ni es un refrito, ni de un libro, ni de lo que he oído aquí, no, es de verdad de primera mano todo, ¿no? Nos hablabas antes de la percepción que tienen estos pueblos de la cosa material, de la posesión. ¿Qué percepción tienen del tiempo? Bueno, el tiempo no cuenta, o sea, allí el tiempo, ellos... Volvemos a lo de antes de la naturaleza, lo que cuenta es el día, la noche, el invierno, las estaciones y todo esto. Por ejemplo, por esto ellos se acoplan tan mal a los horarios nuestros fijos, ¿no? A veces dicen, es que son muy vagos. No, ellos pueden trabajar 20 horas sin parar, pero si no hay trabajo, pues están 2 días sin hacer nada. O sea, si llega la época de la cosecha, por ejemplo, en la zona de la estepa, hay que cosecharla, pues trabajan enteros las familias completos durante días y duermen poco, comen poco, pero luego hay temporadas en invierno que no hace falta, pues están semanas en su casa, cuentan, beben, que eso es el problema, que beben. Sí, beben pero mucho, bueno, ¿no? Sí, beben mucho. El alcoholismo es uno de los problemas que es tienen. el problema número uno, el problema número uno. El alcoholismo en grado superlativo extendido al 90% de la población. No me digas, ¿tanto? Sí. En los indígenas rurales, sí. Bueno, Sí, Carmen sí. ha hecho ya 16 expediciones a Siberia. Siempre viaja sola porque... Sí, porque un antropólogo debe viajar solo, porque si no tienes que tener todas las antenas y aún así se te pasan cosas. Te iba a preguntar cómo encuentras financiación para estas expediciones. Pues bueno, yo financiación no he encontrado nunca, porque primero se considera, desde los estamentos, dijéramos más ministeriales y así, lo consideran una cosa pues fuera del entorno de influencia de nuestro Estado, y es cierto, yo lo comprendo. Entonces la financiación es pues con los libros, con las conferencias que hago por toda España, los talleres, cosas así. Bueno, con los años, después de 16 expediciones, has ido acumulando mucho material de todos estos pueblos, por eso te planteaste crear un etnomuseo aquí en los Montes de Toledo, a 30 kilómetros de donde estamos ahora, ¿no? En Las Ventas con Peña Aguilera. ¿Para qué creaste ese etnomuseo? Es que mira, yo no sé si he aprendido tanto, he visto cosas tan interesantes y les tengo tanto aprecio, que yo quiero darlo a conocer, porque el museo es gratuito, o sea, no es ningún negocio, ni os estoy vendiendo nada, al contrario, es mi ruina todo esto. Pero no sé, yo tengo ganas de compartirlo todo y creo que merece la pena. Y creo que también, aunque nos parezca mentira, también podemos aprender algo de ellos. Y en el museo que es de 4 hectáreas, bastante grande, estoy construyendo las edificaciones típicas de cada zona y dentro están sus trajes
os invito, Pepa, a ver si vienes alguna vez. Me encantaría, me encantaría. De todas formas, tengo que decirte que he entrado en tu página web, en la página web del museo, www.etnomuseosiberia, todo junto, etnomuseosiberia.org, y he visto pues lo que haces, he visto las fotografías del museo de esas construcciones, me ha parecido muy, muy, muy interesante. Así que yo me apunto ya para visitarlo. Sí, por cierto, si me dejas que lo diga, todos los primeros fines de mes, domingos, no, todos los primeros domingos de mes, y yo estoy allí y así puedo también explicarlo, y está abierto. No puedo abrirlo siempre porque, claro, no tengo medios para tener personal, pero los primeros domingos de mes, aquí, mañana, por ejemplo, voy a estar, y hoy, después Mañana no pueden, que tienen una Ay, cita perdón. conmigo. No, pero por la tarde, Bueno, por la a partir tarde. de la 1 sí pueden. No, y después de votar, y después de votar. También y es después verdad. de votar. Bueno, oye, Carmen, aquí hablamos a menudo de una ola de aire siberiano. Tú que conoces lo que significa realmente el aire siberiano, ¿crees que nos quejamos por vicio? Hombre, el frío es terrible. Mira, yo he venido el día a mediados de marzo, volví de la última expedición, y durante todos los días estuve entre menos 40 y menos 45 grados bajo cero. Todos los días. Ven como en Toledo, esto no es nada. Todos los días. Entonces, imagínense, perdón, que estamos en la tundra, como yo he estado haciendo con los Hanti-Mansi, que es otro pueblo muy interesante, que vive a unos 500-600 kilómetros al norte de la ciudad de Tomsk, entre el río Obi y el Yenisei. He estado por la tundra. Vas por la tundra, que son líquenes cubiertos, claro, de nieve y hielo. Hay las tiendas estas octogonales o tipo tipis como las de América. Sopla el viento aquello que un ruido y un frío, y estás durmiendo en la tienda que es tan frágil. Y piensas, si el viento se levanta la tienda y me quedo aquí sin nada, bueno, es muy, muy duro. Yo ya he tenido 2 o 3 veces neumonía. No me extraña. Sí, una vez en Yakutia me puse muy, muy enferma y creía que no volvía a casa. Oye, Rosa nos escribe y dice: mi abuelo fundó en 1935 una fábrica de hielo que se llamaba La Siberiana. Después se ve que hicieron polos, caramelos, helados, gaseosas, en fin, pero dice, mi abuelo ya relacionaba el frío con Siberia, ¿no? Es muy frío, muy frío. Pero por eso a mí me causan una admiración tremenda, porque son alegres y crían a sus hijos y no están en casa ahí al lado del fuego. Ellos se ponen sus pieles y van fuera todo el día con los renos para arriba, para abajo. O sea, son muy... Yo, aparte de que yo quiero darlos a conocer a través del museo y de todas las cosas estas, aparte de esto, quiero continuar estudiándolo a fondo y por esto también tengo un proyecto, ¿no? No sé si lo sabes, de un congreso, quiero hacer documentales, o sea, quiero darle también una consistencia seria y científica, no solamente anecdótica, las dos cosas, porque yo la literatura también la hago de divulgación. Claro. No es... He visto que te propones hacer una expedición conjunta a Siberia, pero no sé si va a existir algún día el peligro de que acaben existiendo paquetes turísticos a Siberia como algo habitual, ¿no? Sí, bueno, esto yo lo he puesto en la web porque he pensado que a lo mejor sería una forma de buscar financiación precisamente para realizar el congreso que quiero hacer. El primer congreso sobre pueblos indígenas es internacional en colaboración con la Universidad de Moscú y también con un instituto de la República de Jacasia. Tengo ya estos partners, ¿no? Estos socios ya. Y entonces, pues, ¿qué me habías preguntado? Bueno, te había preguntado por si existe el peligro de que acabe siendo un lugar turístico, casi un parque temático, lo de Siberia. No puede, esto no. Imposible. De todas maneras, yo lo he puesto en la página, pero no sé si saldrá, porque es muy difícil encontrar las personas que estén dispuestas a hacer incomodidades, a pasarlo mal, no es tan fácil, ¿sabes? Bueno, Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado, porque nos viene muy bien de vez en cuando ser conscientes de las realidades lejanas. Cuando estamos aquí no nos damos cuenta de que hay gente que vive de otra manera, a veces mucho más incómoda, pero también en ocasiones mucho más feliz. Pero espero que vengáis a Ventas a ver el museo, y además es un pueblo encantador que tiene de todo. Pues invitados quedamos. Carmen Arnau Muro, antropóloga, estudiosa de los pueblos siberianos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.